modernos. Este programa se hace gracias a... Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art du Pain. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Tecnocomp, tu puerta de entrada a la tecnología. Únete a nosotros mientras exploras el fascinante mundo de la innovación. Visita nuestras sucursales en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca para vivir la tecnología a tu alcance. Tecnocomp, por más de 20 años, líder en soluciones tecnológicas. Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ley Abierta. Si estás escuchando este podcast es porque tienes un evidente compromiso con el aprendizaje y te gusta mantenerte al día de los temas legales más relevantes. El día de hoy me encuentro con nuestro productor / anfitrión / abogado Rodil Rivera. ¿Qué tal, Rodil? ¿Cómo estás este día? Bien, aquí emocionado de conversar con el invitado que tenemos hoy para tocar ese tema que estoy seguro va a estar bastante interesante. Sí, definitivamente va a estar buenísimo porque hoy tenemos un tema que, aunque es fundamental y relevante en nuestro diario vivir, definitivamente es un tema que no es muy común en nuestras conversaciones y es el derecho aeronáutico. Vamos a aprender las generalidades acerca de este campo legal que abarca un montón de aspectos, por ejemplo, como la seguridad de los vuelos, ¿verdad? Como la propiedad y el registro de las aeronaves y que se ven en acciones tan sencillas que nosotros, los simples mortales, realizamos, como por ejemplo elegir un vuelo, comprar nuestros tickets, acudir al aeropuerto, ¿verdad? Ir a la hora y el día que nos señala nuestro vuelo. Incluso abarcan todos los derechos y las obligaciones para el viajero y la aerolínea, y definitivamente hay un montón de puntos bastante interesantes, ¿verdad?, que vamos a tocar en este podcast. Y para esto pues nos acompaña el abogado Guillermo Montes. El abogado cuenta con orientación en Derecho Empresarial y Corporativo, está especializado en Derecho Aeronáutico e Internacional, graduado de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, cuenta con un máster en Abogacía Internacional del Instituto Superior de Derecho y Economía y cuenta también con un posgrado en Derecho Aeronáutico y Espacial por el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y Espacial en colaboración con la Universidad a Distancia de Madrid y también es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y Espacial del Colegio de Abogados de Derecho Aeronáutico de Colombia. ¿Qué tal, abogado Guillermo? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Pues contento de estar aquí finalmente. Aunque no lo crean, yo me he echado casi los 40 y pico episodios que lleva Ley Abierta. Así que nada, espero que sea una plática que a los que les gusta este podcast, les interese, les llama la atención el tema, aprendan un poco y nada, démosle. Abogado, antes de que entremos a tocar la substancia, me gustaría saber qué despertó tu interés por esa rama del derecho. Bueno, vamos a tener que hacer entonces 3 partes del podcast porque eso está bien. No, mira, te digo que yo soy la 4ª generación de abogados de mi familia. Empezó la firma que este año cumplió 100 años con mi bisabuelo y siempre ha habido una relación con la industria. De hecho, mi abuelo en su momento trabajó como director legal de la entonces director de Dirección General de Aeronáutica Civil allá por los 60s y estuvo bastante involucrado en su momento, en esa época, que ya lo platicaremos en el transcurso del podcast, en que se fueron desarrollando las leyes de aeronáutica civil de Centroamérica y luego estuvimos
pues como firma, estuvimos, yo ni había nacido, pero en todos los procesos de integración y desarrollo de tratados por parte de Honduras con estados de Centroamérica y otros países acá. Entonces, desde pequeño he tenido bastante relación con el tema. Mi papá ha estado también casi más de 40 años representando a líneas aéreas internacionales en Honduras. Ha participado también en jornadas iberoamericanas e internacionales en todas partes del mundo: Brasil, Argentina, Perú, España, Portugal, hablando de derecho aeronáutico. Y cuando me uní a la firma hace ya unos años, justo empezó un movimiento de trabajo relacionado al área, donde me involucré, me gustó. Y bueno, justo cuando me fui el año pasado a vivir a España para el tema de la maestría de abogacía internacional, me había recién inscrito en el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, donde pues por la representación a diferentes aerolíneas reconocieron nuestro trabajo y me admitieron como miembro. El instituto, que es además órgano consultivo de la ONU en temas de derecho aeronáutico y de derecho espacial, lanzó su programa de posgrado de derecho aeronáutico, espacial y transporte aéreo. Entonces aproveché, ¿no? Dije, no, lo tengo que hacer, porque yo a veces, si bien es cierto, ya medio sabía un poco, me sentaba en la mesa y lo que pasa, ¿no? Cuando uno apenas va empezando y aprendiendo, me sentaba en la mesa y escuchaba a mi papá hablar con los clientes y yo no decía nada porque no entendía el lenguaje de lo que hablaban, ¿no? Los tecnicismos, a qué se refieren con libertades del aire y toda esta cuestión. Entonces, cabotajes o no cabotajes, convenio de Chicago, etcétera, ¿no? Entonces dije, no, tengo que sacar algo, prepararme, formarme. Me formé en el instituto y también tengo otros cursos de formación en el área por parte de la IATA, la International Air Transport Association, que se los recomiendo a quien le interese sacar al menos una base de derecho aeronáutico, lo puede hacer ahí, y no son muy caros. Y nada, así empezamos con esta rama y esperamos seguirla ejerciendo a lo largo de la trayectoria profesional. Buenísimo, bastante interesante para entrar en materia, ¿verdad? De esta rama, de este campo legal del derecho aeronáutico. Me gustaría que lo fuéramos como desmenuzando un poco, ¿verdad? Para poder comprender, ¿verdad? Comprender bien lo que es el derecho aeronáutico y lo que no es. Ya que, pues, yo creo que ignoramos en una gran escala lo que es este derecho o su estudio, ¿verdad? Entonces, si nos pudiera comenzar explicando, ¿verdad?, qué es el derecho aeronáutico, cómo lo podemos aplicar o en qué ámbito se aplica. Mira, vamos con la típica, ¿no? Cuando uno va a la universidad, un conjunto de normas jurídicas, Es una rama bien interesante porque es una rama que se caracteriza principalmente por ser internacional. O sea, es de cajón que el derecho aeronáutico es internacional, las relaciones son internacionales, y es una rama donde existe un matrimonio entre el derecho público y el derecho privado permanente. Entonces, si vamos a dar una definición así como doctrinaria, a mí me gusta una en lo personal, que es de un abogado argentino que se llama Videla Escalada, que bueno, se llamaba, en paz descanse el doctor, que es el conjunto de normas, principios, tanto de derecho público como privado, que a nivel interno, o sea, nacional y a nivel internacional, rigen todas las instituciones y relaciones jurídicas que nacen de una actividad aeronáutica, ¿no? Entonces, esas, si nos queremos meter como en una definición doctrinaria, es una definición que podemos dar. Ahora, dato curioso, y es que, bueno, si ustedes van incluso a ciertas universidades, el derecho aeronáutico se enseña como una materia autónoma, independiente, no como una materia propia, mientras que
hay otras universidades que han quedado un poco atrás y lamentablemente ahí entran algunas universidades de Honduras donde lo mezclan como que si fuese una sola rama el derecho de la navegación. Entonces ven el derecho de la navegación porque existían antes algunas similitudes entre el derecho marítimo y el derecho aeronáutico, pero ya con el tiempo hay una separación completa, doctrinaria, legislativa, de tratados, de principios, completa entre la rama aeronáutica y la rama marítima, ¿no? Entonces, aunque hay algunos abogados de hace ya varias décadas que lo veían como ramas del derecho hermanas, por así decirlo, pues realmente no lo son. Y creo que es una rama autónoma y que tiene suficiente desarrollo ya para que sea considerada como tal y que por tanto deba de enseñarse a los alumnos y a los futuros abogados como tal, ¿no? Claro, porque de hecho bien, bueno, no puedo decir raro, porque es que de hecho creo que en las universidades no se enseña el derecho aeronáutico. No, al menos yo no recuerdo haber tenido este tipo de clases o haber procesado este tipo de información, ¿verdad? Entonces, yo creo que el derecho aeronáutico, entonces, es lo relacionado a todo lo que sucede en el cielo, ¿verdad? ¿Y cuál sería la diferencia con el derecho aeroespacial? Fíjate que, bueno, lo que pasa es que la dan en algunas universidades como una clase optativa, ¿no? Lo cual también creo yo que no debería de ser optativa, y no lo digo porque es mi día a día, sino porque realmente hay una riqueza de instrumentos jurídicos, tratados, convenios, protocolos internacionales dentro de esta rama del derecho que creo yo que vale la pena que todos las estudiemos, ¿no? Y bueno, y con respecto a la otra pregunta, la diferencia entre el derecho aeronáutico y el derecho que yo diría espacial, ¿no? y no aeroespacial. Ajá. Porque cuando hablamos de aeroespacial le metemos todavía el componente del aire, mientras que el derecho espacial o el espacio sale de la territorialidad, si se puede llamar de esa forma, del aire, ¿no? Y bueno, ya podemos hablar más adelante de que todavía no hay al menos una definición jurídica. O sea, hay tesis científicas, pero no hay una definición jurídica en los instrumentos que existen sobre derecho espacial de dónde inicia el espacio y dónde termina el cielo, el aire, ¿no? A veces se habla mucho del Kármán Line, que el Kármán Line es, si no me equivoco, 100 kilómetros verticales del nivel del mar y se dice que ahí inicia la jurisdicción del derecho espacial. Pero el derecho espacial, a diferencia del aeronáutico, al menos ahora, en este momento, que es una de las ramas más novedosas que existe en el derecho, es un derecho que es meramente público, o al menos en un 90-95% público, porque básicamente regula las relaciones de los estados y el trato que le van a dar los estados a el espacio ultraterrestre, a la luna, a los satélites, a los cohetes, y la basura espacial, la minería espacial. ¿Quién va a ser, por ejemplo, si hay un asteroide y ven que tiene suficientes materiales, hierro, oro, plata, lo que sea, que se puede sacar provecho para el planeta Tierra? ¿Quién va a ser el dueño de eso? ¿Quién va a explotarlo? ¿Quién va a mandar el satélite? ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a ser el responsable si hay daños? ¿Qué pasa con la basura espacial? ¿En qué se van a invertir esos recursos? Eso es lo que el derecho espacial mira, más allá del transporte de carga, correos y pasajeros que caracteriza el derecho aeronáutico. Recientemente leía un artículo sobre esto de multas en el tema de derecho espacial, por eso que mencionabas vos de la basura espacial se le llama, ¿no? Entonces leía sobre unas multas a Dish no recuerdo el caso particular, pero estaba bastante interesante. Y yo estoy convencido que la Tercera Guerra Mundial va a ser por una propiedad en el espacio. Cuando querramos o cuando colonicemos algún planeta, vamos a entrar en guerra. Está difícil decidir a quién le corresponde, ¿no? Bueno, curiosamente, por lo que decís, bueno, porque es importante, por ejemplo, el space debris, y es porque hay un límite de tamaño en la órbita del planeta Tierra,
donde, por ejemplo, no te pueden caber más de X número de satélites. Cuando el satélite pierde su vida útil, hay que sacarlo de la órbita y eso se vuelve basura espacial. Ahora, la basura espacial, o sea, no hay cómo moverla porque ya no funciona el satélite. Entonces, ¿qué haces con esa basura? La mandas a la Luna, la mandas a otra órbita, la mandas a otro planeta o dejas que la gravedad haga su efecto y jale la basura espacial hacia el planeta Tierra. ¿Y qué pasa con esa basura espacial? Ya han habido casos de objetos que entran a la atmósfera, que entran basura espacial al planeta y causan daños a terceros, causan daños en la superficie, causan daños a propiedad. Y bueno, y como bien decís, la Tercera Guerra Mundial podría ser por un tema espacial. Irónicamente, la rama nace por una guerra simbólica, la Guerra Fría, ¿no? El desarrollo de la tecnología. Ahí se pone el primer satélite, ¿no? Ahí de 1957, que se lanza Sputnik, básicamente se lanza el primer satélite y empieza la Guerra Fría. Pero desde que se empezó a desarrollar la tecnología a finales de la Segunda Guerra Mundial, a principios de los 50, en el 51, 52, que empieza a haber suficiente confianza en que el ser humano puede crear la tecnología para salir del planeta Tierra, ir a la atmósfera, ir al espacio ultraterrestre y navegar en el espacio, pues los países que estaban a la cabeza de esta Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, le solicitaron a la ONU que se desarrollaran normas internacionales para poder darle un trato al espacio ultraterrestre, porque ¿qué pasaba? Obviamente estaba la Guerra Fría y había un miedo de los países de que solo habían 3 razones por las cuales los países querían ir al espacio exterior. La primera era simple y sencillamente demostrar capacidad de desarrollo tecnológico, show off, decir yo tengo mejor tecnología que vos, meter miedo. La segunda, apropiarse de los recursos naturales que hay en el espacio, en los meteoritos, lo que habíamos hablado antes, la minería espacial. Y la tercera, una ventaja militar, de armamentos, de posicionamientos. Los satélites te permiten ver en tiempo real qué está haciendo tu enemigo geopolítico, dónde tiene las armas, qué movimientos tiene, etcétera, ¿no? Hay sistemas que se llaman teledetección que te permiten ver incluso los cambios que hay en un determinado espacio geográfico en la Tierra, y eso te da suficiente data para saber qué es lo que está pasando y qué está ocasionando ese cambio geográfico, ya sea un movimiento de armamento militar, movimiento de tanques, movimiento de tropas, etcétera, ¿no? Incluso pruebas nucleares. Entonces, era y justo recién, pues a los que vimos Oppenheimer hace poco, pues justo recién estaba el miedo de que el mundo se iba a autodestruir con la bomba atómica, pues de manera hasta responsable, diría yo, los estados dijeron, hey, a ver, espérense, vamos a la ONU, a ver, creemos normas internacionales, y a partir de ahí empezaron a desarrollar instrumentos de soft law y se crea la COPUS, que la COPUS es la comisión, es una comisión de las Naciones Unidas, que es la Comisión sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos, y a partir de ahí pues se llega a un acuerdo internacional de que el espacio ultraterrestre solo puede ser utilizado para fines pacíficos. A ver si se mantiene ese pacifismo. Y estos son los antecedentes de derecho espacial. Me gustaría que habláramos un poquito de los antecedentes del derecho aeronáutico. ¿Qué nos pudieras comentar de esto? Digamos que pensando rápidamente, pues el comercio marítimo es de las cosas que más ha desarrollado las prácticas mercantiles. Entonces me imagino que hay una gran relación ahí con comerciantes, exploración del mar, exploración de otros continentes, con el desarrollo del derecho aeronáutico. ¿Qué momentos o qué acontecimientos históricos importantes han marcado esta rama del derecho y le han dado una independencia o han permitido crear esta institución con mayor solidez? Fíjate que, bueno, el primer antecedente lo tenemos allá por los 1700,
El primer antecedente de derecho aeronáutico, aunque es una rama que se desarrolló como tal jurídicamente el siglo pasado, el primer antecedente es allá como por 1780-83, que se crea el globo aerostático, ¿no? Con aire caliente. Entonces, ¿por qué nace una necesidad de regular al globo aerostático? Porque se caían y causaban daños. Entonces, a diferencia del derecho marítimo, que era para mover mercancías, era simplemente un sueño del ser humano volar, y crear el globo aerostático fue lo más cercano que en ese momento había a volar, y la gente lo empezó a hacer. Ahora, un año después, en Francia, la policía dijo: hey, espérate, a ver, tenés que pedir permiso para usar tu globo aerostático, porque si te caes, o a dónde vas a pasar, o sobre la propiedad de quién vas a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se dio como que el primer hito, y de ahí pues se congeló todo hasta básicamente vienen los hermanos Wright, crean el avión, y lamentablemente se ve como un instrumento de guerra, más que como un instrumento de transporte de mercancías, pasajeros y correos. Entonces empieza la Primera Guerra Mundial, y lo primero que ven los estados es: aquí tengo yo para tener una ventaja militar sobre mi enemigo, de ambos lados de quienes estaban en la Primera Guerra Mundial, y dijeron: vamos a armar nuestros aviones, y así se fue dando, Entonces, a raíz de eso empiezan los primeros debates de soberanía aérea, ¿no? Fue un avión ruso sobrevolar espacio europeo, por ejemplo, fue un avión de Estados Unidos sobrevolar espacio de UK, y estos debates empiezan a dar en el mundo, en la mesa de los jefes de Estado, de los cancilleres y personas, ¿no? Entonces, ahí en 1919, cuando finaliza la Primera Guerra, pues viene los estados y dicen: bueno, no nos podemos seguir matando, algo tenemos que hacer para controlarlo, y se hace el Convenio de París. El Convenio de París es el primer gran convenio de navegación aérea en el derecho aeronáutico, que es el primer tratado que reconoce que los estados tienen soberanía sobre su espacio aéreo, y que ellos pueden decir: si yo no quiero que un avión de nacionalidad de otro país vuele en mi territorio, pues no vuela, y ya está. Y bueno, ya después, a partir de ahí, empiezan otros problemas que se empiezan a dar, ¿no? ¿Qué pasa? La búsqueda y salvamento. ¿Qué pasa si se cae un avión? ¿Quién lo rescata? ¿Qué hacemos con el piloto? ¿Qué pasa si llevaba tripulantes? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Puede transportar carga? ¿Qué tipo de carga puede transportar? ¿Qué pasa si estoy sobrevolando un tercer país y alguien comete un delito, ¿no? Entonces empiezan a surgir un montón de problemas, donde los abogados entonces les toca sentarse a dialogar y a decir: bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero en eso está la Segunda Guerra Mundial. Entonces está la Segunda Guerra Mundial, y se instrumentaliza aún más la aeronave como un arma militar, como un arma de guerra, y empiezan a desarrollarse otras tecnologías, radiocomunicaciones, radares, otro tipo de aviones. Hubo mucho desarrollo en la década de los 40 de los aviones, ¿no? Todo el mundo ha visto documentales históricos de cómo fueron cambiando los aviones en esa época, hasta que pues ya en el ocaso de la guerra en 1944 pues se firma lo que hoy por hoy podemos llamar como la Constitución del Derecho Aeronáutico Internacional, que es el Convenio de Chicago, ¿no? El Convenio de Aviación Civil Internacional. Y con el Convenio de Chicago nace la OASI. Con la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, ahí empieza un trabajo duro de redacción, negociación de convenios y tratados internacionales que regulen la navegación aérea, con el propósito de que todos los países en el mundo tengan las mismas reglas del juego para la navegación aérea, que no cambien, ¿no? Porque como es una rama tan internacional, se necesita que todos tengamos las mismas reglas. Entonces, el Convenio de Chicago lo han ratificado más de 190 estados hoy por hoy, ¿no? Entonces es un tremendo éxito de instrumento jurídico internacional. ¿Está Honduras adscrito a este tratado de Chicago? Honduras ha estado en prácticamente todos
los convenios de aviación civil, lo cual es, creo yo, algo muy positivo. Desde los convenios de Roma del 33, que hablaban de responsabilidad por daños en la superficie, hasta el sistema de Varsovia, que el sistema de Varsovia, ya podemos hablar más adelante del sistema de Varsovia, es un conjunto de convenios que se vienen desarrollando desde 1929 que delimitan la responsabilidad del transportista aéreo, tanto por accidentes, daños a las mercancías que transporta, como por daños a las personas que transporta. Y obviamente pues ocurren accidentes, los aviones no son perfectos ni sus pilotos, entonces ocurren accidentes y el sistema de Varsovia delimitaba la responsabilidad en caso de que hubiesen también fallecimientos de pasajeros. Ahora, Honduras suscribe todo el sistema de Varsovia, que a raíz de 1929 se fue parchando con diferentes convenios, hasta el 99 que suscribe Montreal. Montreal une todos los demás convenios que habían parchado Varsovia. Entonces, si ustedes leen la ley de aeronáutica de Honduras, dice en uno de sus artículos sobre la responsabilidad del transportista que cuando el Estado involucrado en un accidente no haya suscrito Montreal, se aplica Varsovia, pero si sí suscribió Montreal, se aplica Montreal. Entonces, creo que en eso es positivo que Honduras siempre ha estado pendiente de suscribir y adoptar las normativas de la OASI en temas de aviación civil y también ha hecho esfuerzos como Estado para suscribir convenios bilaterales y multilaterales a nivel centroamericano con los países, que es algo que pues, platicaremos más adelante, creo yo. Buenísimo. Me surge una pregunta respecto a lo que estábamos hablando, esto de los convenios, ¿verdad?, que Honduras está suscrito. ¿Hay alguna controversia, verdad? O cuando pasa algún accidente, Honduras, el Estado de Honduras, cuenta con alguna normativa a nivel de Estado o solamente se debe de regir, ¿verdad?, por el derecho internacional a través de estos convenios, o cómo se manejan este tipo de casos? Pues mira, la ley de aeronáutica civil te habla de que cuál es la responsabilidad que tiene y el límite de la responsabilidad que tiene el transportista aéreo nacional en vuelos nacionales, solo únicamente dentro del territorio de Honduras, operados por un operador o transportista aéreo hondureño, y también te remite al sistema de Varsovia y al convenio de Montreal cuando ya se trata de accidentes cuya implicación es internacional, ¿no? Ya sea que hay un pasajero de un tercer país, que la aeronave no esté registrada en Honduras, sino que tenga bandera de otro país, que el operador aéreo sea de otro país, o que sea un vuelo internacional. Entonces, eso es lo que hay que ver. Es muy similar, porque no se puede crear un sistema propio. O sea, no es que no se puede, sino que no sería congruente con todo el esfuerzo que se ha hecho por más de 100 años de unificar las reglas de la aviación en todos los países del mundo, y que digan, no, pero ojo, que allá en Honduras las cosas es diferente, entonces allá cambian las reglas. Al menos, o sea, sí, acá se cambian las reglas en otras cosas casi todos los días, pero al menos en temas de aviación no, porque eso afecta tu relación con OASI, afecta tu relación con otros estados, y al afectar tu relación con otros estados afecta tu capacidad de generar rutas aéreas hacia o desde esos estados. Claro, sería como autolimitarnos, ¿verdad? Correcto, sería ponerse la soga al cuello. Acá yo estoy investigando un poco, ¿verdad? Y estaba leyendo un poco sobre la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, que es la autoridad, ¿verdad?, que se encarga de regular y supervisar la aviación civil en el país. ¿Podría comentarnos un poco acerca de las funciones que tiene esta agencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace, ¿verdad? ¿Cómo realiza este tipo de supervisión, ¿verdad? O, por ejemplo, si pasajeros de un vuelo, ¿verdad?, se presentaron con algún accidente o tienen alguna queja, ¿van a esta agencia o ante quién tienen que poner una queja, o cómo funciona esto en sí? Ok, varias cosas. El convenio de Chicago establece la obligación de los estados de nombrar una autoridad aeronáutica en los países, ¿no? Entonces,
como que a partir de ahí se normaliza que todos los países tienen su propia agencia aeronáutica, ¿no? Antes Dirección General, ahora Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil. La AJAC tiene una labor muy importante. Número uno, es la que te otorga tu permiso, ¿no? Entonces no puedes operar si no te dice la AJAC que sí. La AJAC también trabaja en conjunto con BSA de Honduras, que es la Dirección de Seguridad Aeroportuaria, para velar que todo tu equipo técnico y todas tus inspecciones la hayas aprobado y que todo tu equipo, tanto personal como equipo de aviones, equipo de mantenimiento, etcétera, esté en las condiciones aptas para brindar el servicio de navegación aérea. También la AJAC es la que se encarga de manejar la navegación aérea, que ese es un trabajo conjunto que se hace con COSESNA para, pues, dirigir las rutas de los aviones dentro del espacio aéreo hondureño y centroamericano, y obviamente se encarga del registro aeronáutico, ¿no? El registro aeronáutico, que ahora también pues cuenta con su registro de drones. Ahí es donde se debe de registrar cada aeronave que tende a hacer un aterrizaje o despegue en Honduras. Si no está registrada la aeronave con los requisitos que te exige la autoridad aeronáutica, no podés operar con un avión que no está registrado. Y en caso de accidentes, por ejemplo, en el derecho aeronáutico los accidentes no se busca culpables. O sea, en el derecho aeronáutico pasa un accidente y la labor de la autoridad no es decir fue culpa de fulano y no de sutano, entonces fulano le debe a sutano. No, en caso de accidentes la autoridad aeronáutica tiene una obligación por mandato de la OASI y del Convenio de Chicago de velar porque los hechos no se repitan nuevamente, por la seguridad e integridad de la actividad aeronáutica. Entonces, por ejemplo, hace unos meses hubo un accidente en Perú, si mal no recuerdo, de LATAM Airlines que chocó con un camión de bomberos que estaba en la pista, ¿no? Entonces, la agencia aeronáutica tiene la obligación de nombrar una comisión que investigue el accidente, investigue las causas, las razones por las cuales pasó el accidente y dé sus recomendaciones para que el accidente no vuelva a ocurrir. Entonces el informe no va a decir es culpa del LATAM, el informe no va a decir es culpa del piloto, el informe no va a decir es culpa de la aeronave, no va a decir es culpa del bombero que manejaba el vehículo o es culpa de la torre de control que dirigió mal a la aeronave. El informe lo que debería de decir es esto es lo que debe de hacer la autoridad aeroportuaria, la autoridad civil, la aerolínea, bomberos y todos los involucrados, todas las partes que formaron parte de este fatal accidente donde murieron 2 personas, para que este hecho no se vuelva a repetir nunca en la historia de esta pista. Entonces, esa es una labor importante que hacen las autoridades de aeronáutica civil. Y otra labor importantísima que a veces pasa por alto es la coordinación con otras agencias de aeronáutica civil, ¿no? La aeronáutica civil de Honduras tiene que hablar con la aeronáutica civil de Guatemala, con la de El Salvador, con la de Nicaragua, para buscar formas de cooperar, para buscar formas de desarrollar la industria, que hayan más vuelos y que todo esto se haga dentro de un marco de seguridad. Y con esto que mencionas, Guillermo, de que la importancia de estas agencias es pues, procurar el desarrollo de la industria y darle más seguridad a todos los vuelos y la práctica aeronáutica. Pero ¿cómo queda el tema de las compensaciones o indemnizaciones en caso de uno de estas situaciones, un accidente, por ejemplo, esto que acabas de citar, donde pudieras pensar pues que sí hay un error de parte de algunas partes o en otra situación donde se pueda pues nombrar un culpable, digámoslo de esa manera? ¿Cómo queda el tema de las indemnizaciones? Mira, depende, porque ahí... Pero sí hay indemnizaciones. Sí, claro. Entonces, ahí ya estamos hablando de un tema de, civil, dentro de la relación que tiene el derecho aeronáutico con otras ramas del derecho, derecho de daños y la responsabilidad civil. Pues, obviamente, la autoridad aeronáutica, si un usuario quiere presentar un reclamo, una denuncia contra cierta operador aéreo, lo puede hacer. Por ejemplo, ¿qué tipo de denuncias pienso yo que deberían de darse ante la AJAC? Aquí hay esto es un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo nada que sea hechos reales. Supongamos que hay una aerolínea que
que contrató aviones en un leaseback con otra empresa, pero resulta que los aviones no han recibido el mantenimiento y no tienen la capacidad para hacer los vuelos que supuestamente quiere hacer, pero presentaron un informe a la HAC que dice que sí. Entonces, si alguien se entera de que ese informe no es correcto técnicamente, entonces debería de poder ir a la Aeronáutica Civil a denunciar eso. O sea, temas muy técnicos y muy específicos que pongan en perjuicio la operación aérea como tal. Ahora, si una persona se siente afectada por el servicio brindado por una aerolínea, debería de ir a protección al consumidor. Bueno, primero, directamente con la aerolínea, con el responsable de la aerolínea, tratar de hacer una negociación directa. ¿Qué tipo de daño fue? O sea, ¿te golpeaste vos o se perdió tu equipaje? ¿Te retrasaron el vuelo? Etcétera, ¿no? Entonces, esos se resuelven directamente con la aerolínea, o si ya la aerolínea no te pudo resolver por X o Y razón, negligencia, mala fe, o simplemente no había forma de resolverte, pues ahí la instancia adecuada es la protección al consumidor. Claro, porque eso era lo que yo estaba pensando. Porque, por ejemplo, si se suscita un accidente, ¿verdad? Porque fue negligencia del piloto, negligencia de la aerolínea o negligencia de la industria, ¿verdad? De la navegación aérea, tal como lo mencionaba abogado, de decir que el avión se encuentra en perfectas condiciones y tal vez no han realizado una revisión técnica, ¿verdad? Entonces, incurren estas industrias en alguna responsabilidad civil o en alguna responsabilidad penal, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, si se dio como resultado de esta negligencia, hay muertes de personas entonces, y tal vez sí, porque usted mencionaba también que esto tenía relación con otras ramas del derecho, entonces si nos pudiera como ampliar un poco entonces de qué manera tiene relación el derecho aeronáutico con las diferentes ramas y en qué momento, ¿verdad?, se pueden aplicar. Claro. A ver, volviendo un poco al segmento anterior, si hay un informe falso que se presenta, un informe técnico, hay eso hay sí un es fraude. Aeronáutico, ¿eh? Y ahí se cae el campo. Pero hay un fraude. Hay un fraude. Entonces, le voy a poner un caso que sí es real. Esto es conocido por todo el mundo en la industria y es información pública, entonces tampoco es como que estoy diciendo nada nuevo. Pero en el caso de Boeing, que se le denunció por fraude y mala fe, Boeing pagó una multa y fue condenado a pagar una sanción por parte del DOJ en Estados Unidos, Department of Justice, y a raíz de un informe de la Federal Aviation Authority, que es la FAA de Estados Unidos, que es la Agencia Aeronáutica de Estados Unidos, que determinó que Boeing mintió en sus informes técnicos sobre la viabilidad del Boeing 737 MAX, que fue un avión que se le vendió a varias aerolíneas, que tuvo problemas técnicos y que causó 2 accidentes mortales, donde murieron, si no me equivoco, más de 300 personas entre ambos accidentes, porque son aviones que tienen capacidad de mover 180 a 200 pasajeros. Entonces hubo un accidente de Ethiopian Airlines, si no me equivoco, que fue mortal, no hubo sobrevivientes, y a los meses ocurrió otro accidente donde la causa fue la misma falla técnica que tenía el Boeing 737 MAX. Entonces la autoridad aeronáutica de Estados Unidos determinó bajar todos los Boeing 737 MAX que se habían desarrollado bajo ese proyecto y hacer una investigación. La investigación determinó que el informe técnico de Boeing no era veraz, sí, había un tema de fraude o algo así, más o menos, en el informe, y la sancionó con más de $2,000 millones de multa. Obviamente, pues, el hecho ocurre bajo la responsabilidad de las aerolíneas. O sea, la aerolínea que tiene el accidente no es Boeing. Boeing da el avión, pero la aerolínea que tiene el accidente es Ethiopian. Entonces, habría que ver, por ejemplo, en un caso de estos, Ethiopian debería de responder conforme al sistema de Varsovia o conforme al sistema de Montreal por los daños que ocasionó a las víctimas de este accidente, pero luego, a raíz de una acción de repetición contra, que ya sea que lo haga Ethiopian Airlines como aerolínea o que lo haga el seguro que utilice la empresa aseguradora que utilice Ethiopian para asegurar sus aviones,
subrogándose a la posición de Ethiopian, a reclamar daños y perjuicios a Boeing por haberles dado un producto defectuoso, que en este caso eran los aviones. Entonces ahí hay un caso donde pues derecho internacional, hay un tema de derecho administrativo que se involucra, ¿no? Todo el proceso de investigación de la autoridad aeronáutica y la coordinación que existe entre la autoridad aeronáutica y el Departamento de Justicia. Hay un tema de derecho judicial, o procesal, mejor dicho, porque obviamente la responsabilidad civil que existe o los daños que existen de un accidente aéreo solo los puede determinar un juez natural competente, salvo que se llegue a un acuerdo privado entre la aerolínea y los familiares de las víctimas. Hay un tema de derecho contractual, no derecho de contratos. Había un contrato de compra-venta de una aeronave, o pudo haber sido un leaseback, pudo haber sido diferentes cosas, derecho de seguro. Hay un tema también, derecho financiero, cómo se pagaron esos aviones, qué hacemos ahora con los pagos de esos aviones, a qué institución financiera dio la plata para que la aerolínea pudiera comprar esos aviones o hacer un leaseback o lo que sea, y qué hacemos con los pagos que tenemos que hacer de las cuotas ahora que tengo todos los aviones en tierra, ¿no? Ahí vemos otro tema jurídico, otro problema jurídico que nace de esto. Entonces hay muchísimas relaciones jurídicas que se dan en la industria aeronáutica en casi prácticamente todas las ramas del derecho. Abogado, y bueno, usted mencionaba el convenio de París, ¿verdad? Mencionamos también el convenio de Chicago, mencionamos el sistema de Varsovia, el convenio de Montreal. Aparte de cada uno de estos convenios, ¿verdad?, en los que ya mencionábamos que Honduras forma parte, ¿verdad?, y que está suscrito a estos convenios, ¿qué otro convenio vale la pena mencionar, ¿verdad?, que forma pues parte de la integración de los países, ¿verdad?, para poder tener un sistema fuerte, ¿verdad?, en esto de la aeronáutica? Pues mira, buena pregunta, porque hay muchísimos convenios y hay muchísimos convenios que también repiten nombres, ¿no? Porque como todo en derecho internacional sabemos, pues el convenio adopta por lo general el nombre de la sede donde se negoció y aprobó, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay el convenio de Roma, que son daños a terceros a la superficie, ¿no? Una cosa está, si por ejemplo una falla de un avión o una avioneta o lo que sea cae sobre una casa, ¿quién paga la casa? ¿Cuánto paga por la casa? ¿No? Ahí hay un daño a terceros en superficie, ese a raíz del convenio de Roma del 33, que posteriormente fue modificado por el convenio de Roma en el 52, en 1952. Luego también tenemos, por ejemplo, el otro convenio de Roma, nada más que en este caso este es de embargos preventivos, que reconoce el derecho de propiedad sobre las aeronaves y te permite pues que los estados desarrollen, y que Honduras lo tiene desarrollado en su código civil, en su código de comercio, perdón, el tema de hipoteca aeronáutica, registro aeronáutico, etcétera. Tenemos el convenio de Bruselas, que es el convenio que trata las reglas de búsqueda y salvamento, que ese se firmó en 1938. Y hay muchísimos convenios, o sea, que puedo decir el convenio de Tokio del 63, que es, si mal no recuerdo, el convenio que regula el tema de los delitos en aeronaves, delitos en esta esfera de la internacionalidad de la industria. ¿Qué pasa si alguien comete un delito en una aeronave? Pues te vas al convenio de Tokio si tienes una duda sobre esto, ¿no? Y ya particularmente en el caso de Honduras, que me parece sumamente interesante, poca gente sabe, pues tenemos muchísimos convenios regionales de transporte aéreo. Tenemos convenios con México, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, que son convenios en algunos casos bilaterales, multilaterales. Están uno de los más atractivos, en mi opinión, que es un acuerdo de transporte aéreo que se firmó en el 2006, porque lamentablemente no es un convenio que se está utilizando hoy en día, que es el famoso convenio que haría que los vuelos a nivel centroamericano sean considerados como vuelos nacionales. Entonces, que ese era un convenio que se supone que iba a quitar las barreras de entrada de las aerolíneas para poder crear más conectividad aérea entre los países de la región. Y como la industria también tiene una relación muy estrecha, muy de la mano con el turismo, por ejemplo, está el convenio, la conformación de la organización Mundo Maya, que es un convenio que incluye
todo el sur de México, incluye el norte, bueno, incluye toda Guatemala, incluye a Belice, incluye a El Salvador, incluye a Honduras, que es un convenio que también tiene el fin que tiene el acuerdo anterior, desarrollar el transporte aéreo entre estos países, estas regiones, de forma en que estos vuelos se consideren no internacionales, sino locales. Y estos convenios son básicamente con la finalidad de dar un precio más competitivo en el mercado, ¿no? En esencia. Dar un precio más competitivo en el mercado, pero conectar al país. Porque tenemos una particularidad como región, es que no somos una región plana, fácil de comunicarse, ¿no? Los canales productivos a la altura terrestre, muchos están dañados, es muy costoso construirlos o repararlos, tanto para moverse de un país a otro como de una región a otra dentro de tu propio país, ¿no? Hay países, bueno, si nos vamos y nos remitimos un poco a la historia de la industria en Honduras, hay regiones, sobre todo cerca de la frontera con El Salvador y por todas esas zonas, donde cuando recién empezaba la industria aeronáutica y recién también se empezaban a traer los primeros vehículos y se construían las primeras carreteras, ellos conocían más las avionetas, las aeronaves que los carros, porque no podían llevar los carros a ciertas zonas del país. Tenían que llegar en avioneta y ahí transportaban el correo, ahí transportaban comida, alimentos, medicinas que se mandaban de Tegucigalpa o que se mandaban de San Pedro Sula. Si no me equivoco, en el Mitch no había comunicación entre San Pedro Sula y Tegucigalpa vía terrestre, tenías que irte vía aérea, ¿no? Entonces esas son cosas que estos convenios venían a facilitar porque, pues, como hablábamos al principio con el convenio de París y luego que se reafirma con el convenio de Chicago, los estados tienen plena soberanía sobre su espacio aéreo, entonces ellos pueden decidir quién vuela y quién no, si no me gusta que la empresa sea de tal país, entonces no le dejo venir, le pongo trabas, entonces eso es lo que se buscaba evitar con los convenios. ¿Cuáles son esas trabas de conectividad? Mencionaste ahorita como impedir que una línea aérea entre, qué sé yo, a través de no darle el permiso. ¿Qué otras trabas hay en permitir esa conectividad? Mira, no necesariamente trabas, sino que, por ejemplo, si hay una ruta que ya la cubre, por ejemplo, en Honduras, un destino en Honduras, por no decir ninguno, porque capaz alguien identifica algo ahí que no, pero si hay una ruta de una aerolínea de Honduras que sale de un destino, de origen, a otro destino, es bien difícil que venga otra aerolínea de otro país a hacer esa misma ruta, a hacer ese mismo vuelo, porque hay una local haciendo. Me explico. Y lo mismo tanto a nivel local como a nivel regional. O sea, si hay un avión hondureño de una aerolínea hondureña que sale de un aeropuerto o aeródromo de Honduras con destino a otro país, pues no va a venir o es bien difícil que venga una aerolínea extranjera a hacer esa operación, ¿no? Y también hay una restricción de cabotaje que la adoptaron todos los países de Centroamérica. El cabotaje es la posibilidad de que una aerolínea extranjera, y aquí entramos en el tema de libertades del aire, el cabotaje es la posibilidad de que una aerolínea extranjera vuele de punto A a punto B dentro del territorio de un tercer país. Es decir, que una aerolínea guatemalteca, por ejemplo, realice una operación bajo su nombre, como su empresa constituida en Guatemala, con certificado de operación aéreo de Guatemala, con aeronaves con bandera guatemalteca registradas en Guatemala entre dos ciudades de Honduras. Eso no se puede, porque los estados reservan el derecho de cabotaje para explotar su espacio aéreo propio. Bueno, los centroamericanos, ¿no? Hemos visto luego otros países que han superado esta limitación de cabotaje, como en Europa, que es lo que ha permitido el boom de las aerolíneas de bajo costo. Por ejemplo, hay por ejemplo, Ryanair, que opera rutas entre terceros países que no son ni de la nacionalidad de la aeronave ni de la nacionalidad de la empresa. Entonces,
allá sí se permite plenamente el cabotaje sin ninguna limitación. Esa era una de las siguientes preguntas que te iba a hacer con respecto a esto de los precios. ¿Por qué en Honduras o en Centroamérica son tan elevados los precios de vuelo versus, como mencionabas, en Europa, ¿verdad? Todas esas aerolíneas de estilo Ryanair de precios mucho más accesibles. ¿Se debe únicamente a esto del cabotaje o hay otras causas que generan estos precios altos? No se debe únicamente al cabotaje. El cabotaje es una razón que es un tema de soberanía, que se puede desarrollar la industria sin permitir cabotaje, en mi opinión, porque las otras barreras creo yo que son más importantes, y son acceso a capital, impuestos, tasas aeroportuarias y volumen. O sea, porque, a ver, se tiene un concepto erróneo, creo yo, en la mente de las personas y de los usuarios de las aerolíneas, de que las aerolíneas son aquellas grandes empresas con grandes capitales, con grandes cantidades de dinero, que su CEO se da baños en billetes de $100, y no es así. Si nos vamos, por ejemplo, el otro día estaba leyendo el último informe de rentabilidad de las aerolíneas. Ustedes se van para atrás viendo los mínimos y minúsculos márgenes que tiene la industria en su operación, porque los aviones son costosos, los permisos son costosos, todo el mantenimiento es costoso, preparar a tu personal técnico es costoso, el pago de pilotos, el pago de personal, de pagar a las empresas de ground handling, pagar a los aeropuertos, pagar a los estados, pagar a los seguros, todo. Por eso es que, por ejemplo, muchas aerolíneas dejaron de comprar aviones propios y empezaron a usar el sistema de leaseback, en el cual ellos compraban los aviones a Boeing, a Airbus, a fabricantes de aviones, Cessna, Embraer, y compraban el avión y lo revendían rápidamente a una institución financiera o a un tercero, a un fondo de inversiones, para que el fondo de inversiones, la institución financiera, el banco, quien sea, le diera en arrendamiento la aeronave, porque así ellos recibían una inyección de capital por el costo de la aeronave, que reponía la pérdida de capital de haber hecho el pedido al fabricante. Y como si es una industria que sí, lo que sí tiene flujo de caja, no tiene mucha rentabilidad, pero sí tiene flujo de caja, pueden pagar un leaseback, pueden pagar un arrendamiento de una aeronave. Entonces, el acceso de capital es muy importante. Y para terminar la idea de la rentabilidad, el último informe de IATA sobre la rentabilidad de las aerolíneas miembros de IATA del 2022, a ver si le pegas, Rodil. ¿Cuánto creemos que era el porcentaje de rentabilidad de las aerolíneas en 2022? Pues mira, usualmente digamos que los porcentajes de rentabilidad neta ahora andan que márgenes algo buenos, 20%, pero ya que vos dijiste que era bastante bajo, diría 5% tal vez. Pues no, el margen de rentabilidad neta de las aerolíneas en 2022 fue del 1.2%. Sí, o sea que 1.2%. Es una operación súper costosa. Entonces, poca gente en Honduras y en Centroamérica en general tiene el capital para sostener una aerolínea al punto de que sea rentable. O sea, las aerolíneas, generalmente hay empresas que encuentran su punto de equilibrio, startups, pymes, tal vez en 3 años o en 5 años. Las aerolíneas a veces les toma 7, 8, 10 años llegar a un punto de equilibrio, a los números negros, y sobreviven a inyecciones de capital que se sostienen por los flujos de caja, ¿no? Porque son flujos de caja constantes que tienen las aerolíneas. Entonces, eso con acceso a capital. Impuestos. Los impuestos son un tema sumamente complejo que si yo te lo quisiera explicar no pudiera, porque ni yo le entiendo el tema de los impuestos de las aerolíneas. Porque imagínate qué haces, cómo controlas que vos puedes comprar un boleto en Expedia, en Booking, en 1000 websites, que a una aerolínea de un tercer país que nunca has pisado, pero que está vendiendo con código compartido de otra aerolínea de un tercer país, y que tu destino es un cuarto país, que nada que ver. Entonces, ¿a quién le pagas el impuesto sobre venta? ¿Dónde es la renta? ¿Dónde tributa? ¿Me entendés? O sea, hay una complejidad. Entonces, lo que se ha intentado hacer a nivel mundial es hacer como una estandarización, ¿no? Que, de
de tu porcentaje de ventas totales por tu operación, indistintamente de dónde se compra tu boleto, pues ahí hay que sacar un porcentaje y sobre ese porcentaje vas a pagar una tasa de impuestos. Eso es por lo menos como funciona en Honduras, pero igual son altos, ¿no? Porque ya estás también pagando impuestos en tu país de destino, estás pagando impuestos en el país de donde sea tu casa matriz, estás pagando impuestos de donde sea que tengas registrada la aeronave, estás pagando impuestos, si acaso, de terceros países, de pasajeros que a lo mejor tienen algún tipo de preferencia, ¿no? Por ejemplo, en Honduras damos descuento a la tercera edad en pasajes aéreos, entonces ahí vos tenés que hacer un sacrificio que afecta tu flujo en casa matriz. Entonces ahí hay una operación financiera muy compleja en el día a día de las aerolíneas, y sumado a eso están las tasas. La región centroamericana, y bueno, yo hice mi tesis de posgrado un poco en este tema, en cómo fomentar la conectividad aérea en la región centroamericana. Somos una de las regiones en el mundo, si no es que la región en el mundo, con las tasas aeroportuarias más altas. ¿A qué me refiero con esto? Vos le tenés que pagar al aeropuerto por el uso del aeropuerto. Le tenés que pagar por aterrizar, por despegar, por usar la pista. ¿Vas a ocupar luz o no vas a ocupar luz? ¿A qué hora aterrizás? ¿Tu slot es en hora pico o no es en hora pico? ¿Cuánto te cuesta el slot? ¿Vas a usar el gate o no vas a usar el gate? ¿Preferís una manga o preferís escalerita? Hay que pagar servicios de ground handling, etcétera, ¿no? Hay que comprar jet fuel. El jet fuel también es otro costo importantísimo en la industria, que representa casi un 20 o 30% de los costos fijos de las aerolíneas, sobre todo cuando hay una variación en el precio por crisis geopolíticas como la que se está dando entre Rusia y Ucrania, y ahora con el tema de Israel y Palestina. Entonces, la fluctuación en los precios de los combustibles evita que puedas tener un precio estandarizado, porque te varía todo el día y te cambia el flujo. Y en el tema de TAPS, solo para ponerte un ejemplo, para que lo se pueda comprender bien, en Honduras se paga, si mal no recuerdo, son $48,44 por pasajero. Esa es tu tasa, la que pagas como aerolínea. Mientras que hay aerolíneas de bajo costo, México, en Europa, que tienen boletos a 20 euros o a $20. Entonces vos decís, si el boleto de esta aerolínea es o sea, ¿cómo es que Honduras cobra un TAP de una tasa aeroportuaria de 48,44? O sea, es 2 veces más el costo de un boleto aéreo en otro país. Claro, en esos países hay un volumen más alto que compensa esa pérdida de recaudación del operador aeroportuario. Pero si ya tenés, o sea, con un TAP de 48,44, ya sabes que de 48,44 no te puede bajar un boleto one way en Honduras. Es imposible. Y a eso le tenés que sumar tu costo fijo, ¿no? Y a eso le tenés que sumar luego el impuesto. Entonces, a partir de que ya sumas todos esos valores, pues ya llegas a, bueno, ¿cuánto va a ser tu margen de utilidad? El 1.2% que hablamos anteriormente. Y eso te da el valor del boleto que tenés. Entonces, es una operación bien compleja. Me parece que algunas cosas son de puro mercado, ¿verdad? De tamaño de mercado, oferta y demanda, de qué tanta demanda hay de tráfico aéreo. Y algunas cosas son por pura regulación, como ese tema de las tasas aeroportuarias, que pues me imagino que en tu tesis tuviste que proponer algún camino o hacia qué orientaste, que cuáles pueden ser las medidas que se pueden tomar para una baja de precios y una mayor competitividad en los precios de este tipo de servicios en nuestra región. Mira, dijiste algo muy importante. Hay una limitación de mercado, pero también hay una posibilidad de crear el mercado. Experiencias como Estados Unidos, experiencias como México y experiencias como Europa te dicen que si vos haces el sacrificio de bajar las TAPs, por ejemplo las tasas aeroportuarias y los impuestos, y lográs que el transportista aéreo le baje al costo de su boleto, ya tu aerolínea, al menos la de bajo costo, no compite con otras aerolíneas tradicionales. Tu aerolínea de bajo costo compite con autobuses de transporte terrestre. ¿Por qué? Gana en tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en México? En México vos podés conseguir un vuelo de Ciudad de México a Monterrey, por ejemplo, por 700 pesos mexicanos, que son como 30, 40 dólares aprox, más o menos. Y la gente que prefiere pagar 700 pesos mexicanos
para volar de Ciudad de México a Monterrey que pagar 500 pesos o 400 pesos por un asiento de bus que le va a tomar a saber cuántas horas, cuando el vuelo de Ciudad de México a Monterrey es hora y media, creo, 2 horas, mientras que si te vas en bus haces hasta un día entero para llegar allá. Entonces, creas un mercado de gente que quizás nunca había tenido la posibilidad de volar, lo hace porque ya le das la facilidad a la aerolínea que ponga ese precio. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué soluciones propuse en esa tesis? Pues mira, Honduras, aunque muchas cosas hacemos bien, aunque muchas cosas hacemos mal, hizo algo muy bien hace unos años. Y es que se aprobó la ley de fomento de las rutas aéreas de bajo costo. Esa ley da incentivos a las aerolíneas para poner rutas y da descuentos en las tasas aeroportuarias o en el costo del servicio aeroportuario también a las aerolíneas. Eso permite que ese descuento se refleje directamente en el boleto aéreo del pasajero. Entonces ahí pudiste ver que entraron otros operadores que no estaban operando antes en Honduras desde hace un par de años, ¿no? Y por otro lado, hay una propuesta y un trabajo que está haciendo el Banco Mundial, que es precisamente la propuesta de que toda la región centroamericana tenga la misma tasa. Porque vos pagás 48-44 en Honduras, pero luego pagás, creo que son 35 en El Salvador. Me explico. Entonces ya en un round trip estás hablando de que tenés prácticamente $80 en puras tasas que se quedan en los operadores aeroportuarios, más los impuestos. Entonces vos no puedes hacer un vuelo round trip por menos de $80, más todo lo demás que hablamos antes. Entonces por eso un vuelo intracentroamericano te sube a más de $150 un round trip, cuando las distancias no justifican ese precio, ¿no? Mientras, por ejemplo, un Barcelona-París te cuesta 100 euros, que es un vuelo de 2 horas, creo yo. Un vuelo de 30 minutos de Tegucigalpa a San Salvador te puede costar 500, ¿sabes? Entonces, el Banco Mundial ha propuesto, hizo un estudio muy interesante que te puedo compartir, que dice si todos tuviéramos la misma TAP, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y Panamá incluso, podemos crecer el tráfico aéreo en tanto. Y que solo se necesitarían X cantidad de vuelos adicionales diarios para compensar la pérdida fiscal o la pérdida que representa ese sacrificio de reducir la tasa. Porque con volumen lo recuperas. Esa es una solución. La otra solución es aplicar los tratados que tenemos, que muchos, si mal no recuerdo, estudiando más del tema, todo el mundo o al menos yo me preguntaba por qué no funcionan, por qué no están vigentes. Bueno, hay muchos tratados que se interrumpieron en 2009 con el golpe, entonces hay muchos que fueron denunciados cuando Honduras fue denunciado internacionalmente por toda la crisis que se dio. Entonces, creo yo, si mal no recuerdo, en la investigación que realicé, pues estos tratados se fueron en la colada de los denunciados cuando se denunció el Estado de Honduras por la crisis. Entonces, no se han retomado. Y ahora más bien se han hecho, en vez de retomar esos tratados, esfuerzos bilaterales. Entonces luego firmamos un tratado de cielos abiertos con Guatemala, firmamos un tratado de cielos abiertos con El Salvador, pero no tienen el alcance que estos otros acuerdos anteriores de transporte aéreo tienen, que son precisamente los que te dicen que se va a dar trato de vuelo nacional a un vuelo centroamericano. Que eso afecta también el tema de TAPS y el tema de impuestos, porque no es lo mismo el TAP a un vuelo internacional a un vuelo local, por ejemplo. No le cobras lo mismo al que vuela de Palmerola a Roatán que al que vuela de Palmerola a Madrid. Claro, y todo esto a nivel de la industria de navegación aérea, ¿verdad? Y usted mencionaba algo, abogado, acerca de las libertades del aire. Por ejemplo, ya hablando un poco sobre aquellas personas que tienen empresarios que se mueven en helicóptero o de repente que tienen su propio avión, ¿qué requisitos son los que tienen que presentar, ¿verdad? ante las autoridades aeronáuticas? Si tienen que presentar algo a través de un apoderado legal, el abogado tiene que realizar alguna gestión a lo interno en Honduras ante las autoridades hondureñas, o cuál es el procedimiento, ¿verdad? Si tienen su propio transporte aéreo, que tal vez no es una aerolínea, ¿verdad? Pero sí tienen su propio transporte aéreo. Qué buena pregunta. Mira, sí,
a todo. O sea, sí tiene que estar registrada la empresa en la aeronáutica, tiene que estar con su certificado de operador aéreo otorgado, la aeronave tiene que estar inscrita en el registro aeronáutico. Y, por ejemplo, en cuanto a vuelos privados, conozco más eso que el tema de helicópteros. Hay varios permisos que se otorgan a una operación aérea con aviones. Está pues, el que mencioné anteriormente en el sector anterior de vuelos de bajo costo. Ese es un permiso aparte. Está el certificado de operador aéreo, que es otro permiso. Y está el vuelo charter, que muchos de los vuelos privados, y más que todos, pues operan bajo la modalidad de vuelo charter, ¿no? Entonces uno solicita una autorización que es por un tiempo temporal, o sea, es temporal, a la autoridad aeronáutica para hacer una operación de un determinado destino a otro determinado destino con una aeronave propia, ¿no? Y que no es un fin comercial. Y esto aplicaría, esto es lo que usted nos mencionaba, abogado, aplicaría también de la misma manera para los drones o para las aeronaves que no son tripuladas. ¿Cómo se maneja esto desde una perspectiva legal? Qué súper buena pregunta, los drones. Porque yo cada vez veo más y más drones y yo sé, porque sé que no están registrados. Entonces no tengo idea por qué la autoridad todavía no los busca para que se registren y porque ellos tampoco se van a registrar. Pero en este caso, la OASI emitió unos lineamientos. Creo que, bueno, voy a regresar al primer segmento de lo que hablamos aquí y a ver un poco el rol de la OASI y por qué es importante la colaboración de la OASI con las autoridades aeronáuticas. La OASI emite lo que en inglés se llaman SERPs, SOPs y PANS, ¿no? PANS son Procedures for Navigation Services, SOPs son sugerencias de seguridad y las SERPs, que son las más importantes, son Standard Practices, ¿no? Entonces, cada vez que OASI emite una de estas, los estados, pues según qué categoría haya emitido, tienen que cumplir. Y si no pueden cumplir o si no quieren cumplir, tienen que decirle a OASI, bueno, ¿por qué no puedes cumplir? ¿Por qué no querés cumplir? ¿Y qué alternativa ofreces como Estado para garantizar la seguridad de esta determinada operación? Entonces, en el caso de los drones, la OASI emitió su opinión, su dictamen, su resolución, se la compartió a las agencias aeronáuticas y les dijo, hey, ojo, tienen que reglamentar el uso de drones. Y la agencia aeronáutica, muy correctamente, tiene un reglamento de drones, aunque no lo crean y aunque no parezca. Entonces hay un reglamento que establece qué drones se tienen que registrar, qué peso, las operaciones que pueden realizar los drones, también quiénes pueden manejar los drones, qué tipo de navegación pueden hacer los drones y el registro, pues como tal, del dron, ¿no? Entonces cada dron tiene que irse a registrar. Cada dron que opere en Honduras, ya sea que lo uses para tomar una fotografía, como tu agencia de marketing, vas y tomas una toma espectacular del Cerro Juan Alaines, bueno, y registraste el dron, o no lo registraste, porque ¿qué pasa si te falla el dron y cae? ¿Quién es responsable de eso? ¿Cómo sabes quién era el dueño del daño que causó ese dron? ¿O qué tal si estás usando ese dron para algo que no es correcto? ¿Qué tal si, por ejemplo, estás usando ese dron para quizás ir a espiar a tu exnovia a un apartamento, ¿no? Y invadiendo su privacidad? No es correcto. O utilizas tu dron, peor aún, para bloquear la ruta de aterrizaje y de despegue de una aeronave, porque lo estás utilizando cerca de un aeródromo o de un aeropuerto, que sería una falla de seguridad grave, ¿no? Entonces, eso es muy importante que pues, quienes escuchen este podcast, que hayan llegado a esta parte del podcast y que tengan drones, vayan a registrar sus drones a la aeronáutica, ¿no? Y ahora los drones pues se utilizan ya no solo pues de forma recreativa, sino que ahora los drones son parte de nuestro día a día, aunque no lo crean, pues tenemos empresas agrícolas que en sus plantaciones utilizan los drones para mover los fertilizantes por todos lados o para revisar que toda la plantación esté bien, porque es un ahorro de tiempo. Cost effective utilizar un dron que revise toda la producción que tenés, que mandar a trabajadores uno por uno viendo todas las filas de producción a ver si todas están buenas.
¿no? O que lo mandes individualmente a uno a tirar fertilizante uno por uno. Lo puedes hacer vía un dron. Y bueno, incluso si se meten en el website de la Aeronáutica Civil, van a ver el primer dron para efectos de uso agrícola que se registró. La empresa que lo registró y el trabajo que se dio para poder registrar el dron, que bueno, más que un dron, este es como una mini avionetita, pero que es tripulada a distancia, ¿no? Buenísimo. La verdad es que ese tema es tan interesante y bastante amplio. Me gusta todo lo que hemos compartido hasta ahorita. Definitivamente hay que abordar otro podcast acerca de todas las responsabilidades civiles y penales en que puede incurrir una persona por no tener registrado, ¿verdad?, sus drones o cualquier tipo de tecnología que ande ahí en el cielo. Abogado, y... Si me permitís solo para dar una pizquita más de lo interesante que va a llegar a ser el tema de drones aquí en unos años. Ya se está hablando del Air Urban Mobility, que es la movilidad urbana aérea. Drones con capacidad de transportar personas de un punto A a un punto B, que son no aeródromos, no aeropuertos, sino, por ejemplo, edificios. Te vas a poder transportar, supongamos, ¿no?, del centro cívico a la corte en un dron, en teoría, ¿no? Y hay startups que están trabajando en esto. Hay muchas startups que están trabajando con fondos de organizaciones que apoyan ese tipo de desarrollo de tecnologías, precisamente porque se buscan alternativas más sostenibles al vehículo, ¿no? Entonces, así como está la tendencia ahora de que se invierte en vehículos eléctricos, los drones, que hasta el momento no consumen combustible en su mayoría, los pequeños, ¿no?, se están buscando las alternativas para que estos drones, sin tener que consumir combustibles, o que si consumen combustibles sean Sustainable Aviation Fuels, que podemos hablar de esto también, los famosos SAFs, que son combustibles sostenibles, para poder transportar personas y mercancías. Y bueno, ya vemos que hay empresas de delivery que hacen deliveries con drones. Hay muchas startups de deliveries con drones en Estados Unidos, en Sudamérica. Wow. Hay una en Honduras incluso también, hay en Roatán, y hay en Europa startups que hacen deliveries con drones y que trabajan pues con las típicas apps de drones. Y esto lo que implica es que así como tenemos calles a nivel terrestre, habrán calles a nivel aéreo. Se van a determinar las rutas que un dron puede y no puede seguir. Increíble. Es que día a día tenemos un mundo más globalizado y la tecnología definitivamente sigue creciendo, y si no nos ponemos al día, nos vamos a quedar retrasados, tanto a nivel profesional, ¿verdad? Porque es muy importante que como profesionales del derecho conozcamos ese tipo de temas y todas las implicaciones, ¿verdad? Las responsabilidades que podemos incurrir incluso. Abogado, y ya para ir cerrando un poco, ¿nos podría comentar usted en qué está trabajando actualmente? ¿Cómo se puede en verdad contactar con usted en caso de que nuestra audiencia tenga alguna duda o quiera exponerle algún caso específico acerca del derecho aeronáutico? ¿Nos podría comentar un poco sobre eso, sobre cómo se pueden contactar con usted y en qué está trabajando actualmente? Sí, con todo gusto. Pues mira, actualmente estamos trabajando con varias aerolíneas que operan en el territorio nacional, que tienen sus rutas ya establecidas. Trabajamos con ellas todo el tema de sus certificaciones en aeronáutica civil. Ayudamos a medio pensar qué ruta es más conveniente que otra o no. Hacemos muchas opiniones legales, todas relacionadas con todo lo que hemos hablado en este podcast, los convenios, los tratados, los convenios centroamericanos, se aplican o no se aplican. Hacemos opiniones sobre la regulación particular de Honduras, los misceláneos que cada país maneja sobre que no forman parte de la estandarización de la industria, como por ejemplo los descuentos de tercera edad no son universales, ¿no? Honduras tiene eso, pero hay países que no lo tienen. Hay temas de por ejemplo, te dan hospedaje o no te dan hospedaje si se te atrasa un vuelo. O sea, son preguntas que atendemos con bastante frecuencia, porque a diferencia de Europa, por ejemplo, donde sí hay un estándar de gran retraso, en Centroamérica no. También
estamos activamente en conversaciones con aerolíneas que aún no están operando en Honduras, pero que pues, esperamos que con nuestro apoyo puedan venir a operar en Honduras, a iniciar rutas. Pues estamos trabajando un poco sus esquemas corporativos y regulatorios, ¿no? Poniendo en orden todas estas cuestiones. Y como se dijeron, ¿no? Muy al principio, mi especialidad no solo es aeronáutico, ¿no? También veo otras cosas. Entonces, temas corporativos, temas de empresas, los vemos diariamente acá en la oficina. Pueden ir a nuestro website, que ahorita está medio chuequito porque lo estamos modificando, que es bufetemontes.com. Me pueden contactar a mi correo, gmontes@bufetemontes.com o a mi WhatsApp. Yo contesto llamadas de todo el mundo. Yo no soy de esos que dicen, no, es que no conozco el número, no lo contesto. Entonces ahí, yo cometo el error de contestar todos. Ahí todo el día paso rechazando tarjetas, por ejemplo, o extrafinanciamientos. Pero yo contesto el teléfono, al menos. Súper, así súper. que... Abogado, ¿y cómo hace usted para mantenerse actualizado de todas las leyes y los reglamentos que día a día se van aprobando, acuerdos, decretos? ¿Cómo hace para mantenerse actualizado y pasar al pendiente de todas estas nuevas, de nuestro derecho positivo vigente? Sí, mira, buena pregunta. A nivel interno, tengo la suerte de que como trabajo con mi papá y que tiene más de 40 años en la industria, y conoce hasta el que puso la primera piedra de la oficina de aeronáutica civil, pues siempre que hay novedades nos damos cuenta a nivel interno. A nivel externo, formar parte del Colegio de Abogados de Derecho Aeronáutico y formar parte del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y Espacial ayuda mucho a estar al tanto. Ahí se publican todos los años artículos, novedades, opiniones, doctrina, que al final termina formando parte del corpus juris del derecho aeronáutico. Se publican sentencias también. Hay sentencias interesantísimas que darían para otro podcast, ¿no? Como hablando de la relación jurídica o de la relación que tiene el derecho aeronáutico con otras ramas del derecho. Hay sentencias sobre derecho a la competencia, fusiones entre aerolíneas, M&A, que son súper fascinantes de leer. Cuotas de mercado entre las aerolíneas. Hay sentencias también de daños. No sé si, por ejemplo, los daños abarcan daños morales o solo daños físicos. Hay unos temas jurídicos ahí sumamente interesantes en sentencias que se comparten a nivel de estos grupos. Y la internacionalización de este derecho y de esta práctica jurídica, sobre todo nosotros que hemos tenido la suerte de trabajar con aerolíneas internacionales más que locales, te permite mantener una relación con abogados y firmas en todas partes del mundo que representan a quienes nosotros representamos acá en Honduras, con quienes pues, te compartís novedades regulatorias, etc. Y de ahí yo les recomendaría, si ustedes quieren estudiar Derecho, son estudiantes, son abogados recién egresados, o abogados que ya tienen algo de experiencia, pero quizás no han explorado herramientas como Todo Legal o herramientas como LinkedIn. Por ejemplo, LinkedIn, yo soy adicto a LinkedIn. Yo veo LinkedIn casi todo el día y ahí le doy follow a un montón de revistas de derecho espacial, revistas de derecho aeronáutico, a todas las agencias estatales aeronáuticas y a las agencias espaciales, que hay muchos países que tienen agencias espaciales, porque surgen novedades con temas, por ejemplo, de los acuerdos de Artemisa, que son los acuerdos que están firmando los estados para poder volver a la Luna para 2025, y ahí también conectando con diferentes colegas que forman parte de las instituciones que ya mencioné, me voy dando cuenta de lo que ellos publican, lo que ellos comparten, sus experiencias. Si le dan follow a la IATA y a ALTA en LinkedIn o en cualquier red social o en sus websites, incluso van a encontrar todos los informes. El informe de rentabilidad neta de las aerolíneas está en la IATA, informes de conectividad. Hay informes sobre Honduras, por ejemplo. La IATA realizó en el 2018 un informe sobre el impacto económico de la industria aérea en Centroamérica. Ahí van a poder ver cuántos empleos crea la industria en Honduras, cuánto aporta al PIB, cuántas divisas deja, cuántos pasajeros transporta,
de qué nacionalidades, cuáles son las rutas más frecuentes. O sea, la IATA hace un trabajo importantísimo en recopilación de datos, informes, y nada, así trato yo de mantenerme al tanto de esto, mantenerse al tanto de una rama tan técnica y tan compleja es sumamente retador, porque por ejemplo el convenio de Chicago tiene 19 anexos que han sido modificados más de 10,000 veces, ¿no? Para que se hagan una idea de la complejidad, y cada hecho aeronáutico que se da representa que pues OASI va a revisar ese hecho aeronáutico y determinar si hay que hacer alguna modificación o no a los instrumentos que regulan esta industria, ¿no? Entonces es un reto, pero al mismo tiempo es una materia sumamente fascinante y apasionante. Entonces es un reto que me gusta afrontar. Sí, definitivamente es un campo fascinante, súper interesante, y bueno, le agradecemos mucho a nuestra audiencia por estar aprendiendo con nosotros, ¿verdad? Porque incluso nosotros estamos aprendiendo un montón de cosas con este tema, ¿verdad? Le agradezco mucho, abogado Guillermo, por su tiempo, por poder iluminarnos con este tema tan brillante, ¿verdad? Y pues muchas gracias, abogado Rodil Rivera, también por acompañarnos en este podcast, y nos vemos en un próximo episodio de Ley Abierta. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.